Hola amigos, bienvenidos al Sótano de América. Ahora tenemos un tema muy interesante que quizás a ustedes les parezca un poco aburrido, pero queremos dar a conocer una serie de datos muy interesantes y primeramente quiero presentarles a los compañeros de fórmula de todas las semanas, casi todas las semanas. Tenemos aquí a Julio Zamudio. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, listos. ¿A todo dar? A todo dar. ¿Con frío todavía? Un poco, pero no nos aguantamos. Sí, no. Pues, ya le dije al frío que se vaya, no lo queremos. Es como la enfermedad, nadie la quiere, pero ahí está. No, y cayó una nevada inédita el domingo pasado, hace unos 5 días atrás. Increíble. Bueno, todo está bien. Todo bien, sí, estamos haciendo lo mejor que podemos y no podemos espantar el frío, si no lo espantábamos. ¿Verdad? Tenemos aquí a mi lado izquierdo a Rosendo Sendo Zamudio. Gracias a Rosendo por estar una vez más aquí. Un gusto estar con todos ustedes. Bien y de buenas y de buen humor. Te veo como que con falta de energía, es viernes. No, pues es que las energías gasté un poco, pero todavía me quedan bastantes para gastar, para aguantar un rato. Es una de las ironías de la vida. Entre el que gasta más energía tiene. ¿Ah? Sí, y los que no gastan energía, pues no tienen. Aquellos que se levantan, que se duermen 12 horas, andan todos. Oye, pues si descansaste, debes tener mucha energía, ¿no? Sí. Entonces eso confirma lo que digo. Sí. Pues entonces. Les da diabetes. Por no gastar su energía. Pues Marlon duerme 12 horas, ¿no, Marlon? Sí. Sí está corriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, Marlon duerme 12 horas, creo, ¿no, Marlon? Y siempre anda así con falta de energía. Bueno, volviendo al asunto, para aterrizar, tenemos aquí un tema muy interesante, para nosotros muy interesante, pero lo vamos a tratar de una manera más sencilla para traducirlo a la realidad en la que vivimos. Platícanos qué traes entre manos hoy en día. Me gustaría platicarles un poco sobre el modelo económico óptimo, según consideraciones de la sociedad en su conjunto. Nos estamos refiriendo que desde inicios de la gente se ha preguntado cuál es el modelo económico mejor, donde se obtiene mejor nivel de vida. Ustedes saben que se ha pasado desde el esclavismo, feudalismo, capitalismo. Debido a los problemas que han surgido en el capitalismo, pues surgió Carlos Marx, que sugirió un modelo donde se eliminara la propiedad privada y el Estado controlara el modo de producción. Y posteriormente, pues... Estamos hablando acerca de finales del siglo XVIII, ¿no? Sí, final del siglo XVIII. Para ubicar a la gente más o menos en qué momento aparece Carlos Marx con su filosofía de esta desaparición de la propiedad. Pero vimos, y ya por la misma historia lo ha manifestado, la cantidad de muertos que hubo por este cambio del sistema. Vemos que el ser humano es ambicioso por naturaleza. Cuando tiene el poder, pues se olvida de los intereses comunes de la sociedad y se concentra en los propios. Nos estamos refiriendo a los líderes del partido, en el caso del socialismo. Pero no estamos hablando de estadios primitivos. No estamos refiriéndonos, ahorita ya dejamos de lado el esclavista y el feudal, que son modelos. Pero cuando tú me dices de que, por ejemplo, la doctrina de Carlos Marx finalmente no funciona. ¿Por qué? Porque tú lo estás diciendo. Porque el ser humano, en su naturaleza, supuestamente, entonces quiere decir que tenemos que regresar forzosamente a sistemas primitivos. No, más bien aquellos ya quedaron en el pasado. Surgió el marxismo y vimos que pero fue no inviable. Nada tampoco. No. Porque la naturaleza del hombre se impone entonces. Se impone la naturaleza del hombre. Y la naturaleza del hombre en estos casos es muy primitiva. ¿Por qué? Porque entonces no puede trabajar de una manera más armónica y con un compromiso más social, porque entonces viene lo que se llama egoísmo, ¿verdad, Julio? Sí. Pues podemos observar que hay algunos factores que pueden de alguna manera determinar lo que realmente el ser humano busca. Y si llegamos a ese objetivo, podremos determinar qué es lo que funciona. Y yo tendría que mencionar recursos, cómo hacer que la gente llene recursos, comenzando con cumplir con las necesidades básicas. Y de ahí se vienen otras. Ahora, hoy por hoy, ya no podemos escudarnos en que no sabemos qué es lo que funciona.
ve todos los modelos, cómo han funcionado a nivel mundial y los resultados que han arrojado, y esa es la punta de lanza que puede tú decirnos hacia dónde podemos dirigirnos para que funcione. Recursos, es la clave, diría yo. Cuando hay recursos, lo demás viene. El problema que tenemos ahora, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que no ha arrojado el resultado a mi gusto que se debe de esperar, es que vemos que, por ejemplo, Donald Trump decidió reducir los impuestos del 35, creo, al 21, creo que por ahí va la cifra. Esto lo que va a hacer es que la clase alta pues va a ser mucho más millonario, y la gente va a haber menos clase media y más clase baja. Ahora, si nos brincamos a lo que está pasando con la tecnología. Lo que tú estás hablando es de un sistema capitalista, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces lo que Rosendo nos está diciendo por otro lado, puede interrumpir cuando quieran, igual sí, yo lo estoy diciendo. Claro. Tú estás planteando más bien un modelo completamente distinto al capitalista, ¿correcto? Sí. Vamos a hacer un poquito referencia a los problemas que se han originado, porque el capitalismo no está exento de problemas. Vimos que por ahí así en el año 1929 y 33, con la Gran Depresión, que se originaron problemas graves en el sistema. La gente se vino a la quiebra, a la ruina, los grandes empresarios, las masas al desempleo. Se interrumpió la economía, hubo un paro tremendo en las actividades. Entonces, por ahí surgieron algunos economistas que señalaron que no era el modelo óptimo. Incluso en esos tiempos, con Khrushchev en el poder en Rusia, pues ya estaban dudando que el capitalismo fuera eficiente. ¿En qué año me estás diciendo? Nos estamos refiriendo en el año 1933, 32, de 1939 a 32 con Khrushchev. Entonces... no era Nikita Khrushchev. En Rusia... No era Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev. Ok, estamos bien entonces. Usaban la gente de casa propia y de alimentación segura. Entonces, básico. Pues ya estaban dando por hecho que el capitalismo se iba a pique, pero surgió esta idea de John Maynard Keynes de hacer combinaciones, de que el gobierno meta regulaciones en la economía, de tal manera que intervenga en la economía, de tal manera que el capitalismo pues se deja de lado la libertad del libre juego de las fuerzas del mercado, para que nuevamente el gobierno sirva como actor para incentivar nuevamente la economía. Entonces vemos... ¿Cuál sería la función ahí entonces del gobierno, de acuerdo a lo que tú quieres dar a entender? Realizar inversiones, como la hizo con la presa, ¿cómo se llama la presa? Presa Jabo. Oh, sí, sí. Generó cantidad de empleo. Esos empleos, Dinos dónde estaba, para que la gente sepa la presa. Está por allá está en Estados Unidos, pues. Sí. ¿No está en Nevada, por ahí? Por ahí. Ahí cerca de... Bueno, total que esta presa generó una derrama económica en toda esa comunidad. Generando empleo e ingresos. Y con esto se reactivó la economía. Entonces vemos que los modelos económicos óptimos parecen ser aquellos donde ya sea economías capitalistas reguladas o economías socialistas mixtas, donde pues hay libertad. Dame un ejemplo de una economía mixta. ¿Sería Hong Kong, quizás? Me estoy refiriendo a las estas de países nórdicos, en este caso ejemplo, Suiza, Noruega, Islandia, Suecia, donde la delincuencia y la corrupción y la desigualdad están en niveles mínimos, muy controlados. Entonces vemos por versiones de algún escritor, en este caso Juan Piña, escritor español, cualquier país donde sus gobiernos señalen que van en favor de la igualdad y de la libertad, terminan no obteniendo ninguna cosa, porque donde hay libertad no hay igualdad, y donde hay igualdad no hay libertad. Nos estamos refiriendo a los sistemas socialistas, que en ningún momento hay libertad, porque te están controlando tu vida, te están diciendo qué producir, cuánto debes ganar,
hay un sistema de control de precios donde pues de plano desaparece la actividad de la libre empresa, y eso no parece un buen estilo. Quizás, dime. Lo que estoy viendo, Julio, es que, ¿y qué tiene que ver también las leyes aquí para regular el funcionamiento de un sistema económico, social y político? ¿Cómo lo ves aquí? O sea, estamos hablando de sistemas que funcionan y que no funcionan quizás por esto, por aquello, pero el punto aquí es que acaso teniendo un buen sistema de leyes, un buen codificar todo ese tipo de cosas, de actividades económicas para que se regularicen las leyes, ¿no sería también parte de esa solución para que estos sistemas funcionen? Sí, hemos visto cómo cuando hay un cambio de leyes van encaminadas a redirigir el país en cierta dirección. Desde luego que influyen mucho el cambio de leyes y la ideología del mandatario, como vemos el caso, cómo lo ha dirigido ahora en los cambios que se pueden ver, desde luego a corto, mediano y largo plazo. Pero ya inmediatamente a corto plazo ya vemos cómo cuando tú vas a hacer tu declaración de impuestos, cómo notas que ya te están regresando menos y cómo a los grandes empresarios no pagan. Incluso se presumió la semana pasada de que no pagan impuestos las compañías porque el tema es tratar de atraer la inversión y que estas compañías crezcan y creen más trabajos, más empleos. En teoría lo que ellos manejan. Sí, lo que tú me estás diciendo es en cuanto a las reformas que hubo de pago de impuestos. Sí, pero tú estás diciendo que no pagan impuestos en general o esos impuestos. Pero ellos se defendieron inmediatamente, diciendo, no, ¿cómo que no pagamos? Yo pagué tanto. Sí, pero pues, también hay ciertos trucos. Por ejemplo, si tú los pagas y luego te dan créditos o de alguna manera son deducibles y ellos se defienden. La realidad solamente ellos la saben, pero sí uno puede especular en base a lo que ves. Pero lo que vemos nosotros, que sí lo vemos inmediatamente, es cómo te afecta a ti. Como ciudadano, pues. Como cuando haces tu declaración de impuestos, notas que te están regresando menos. Entonces ahí lo ves, no cabe lugar a duda. La lista de cosas que tú podías deducir disminuyó. Entonces, ¿cómo se defienden ellos? Dicen, mira, nosotros cuando más tengamos más capital, porque nos están dando más oportunidad, estamos pagando menos impuestos, vamos a crear más empleos, entonces ya con más empleos pues ya les va a llegar un poco a ustedes. Y si vamos a lo que es la tecnología, cómo ha avanzado, ahí vemos otro tema también, cómo es que vamos a decir la tecnología cada vez hay más maquinaria automatizada que está utilizando menos gente. Un desplazamiento de... Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que ya se ocupa menos fuerza laboral? ¿De qué va a vivir esa gente? Y con el sistema como está ahora, por un lado, le están dando le están deduciendo menos impuestos a la gente más pudiente y le está llegando menos porque hay inclusive oficinas que tú vas y ya te haces contratar, no te dan vacaciones o hasta el año te dan vacaciones y al año te cambian de posición para no te pagan los días festivos y cuando vas tú, pues, ¿cuánto pagan? No, pues lo mínimo. Yo les digo, oye, pues no habrá modo que me pagues lo máximo, pero no me hacen caso, hasta se burlan. Yo estoy hablando en serio, pero así me lo toman. Ahora, es muy importante, quisiera llegar a este punto, si me permite, Rosendo. Ok. Dentro de la historia que tú conoces, en cuanto dentro de los sistemas económicos, también hay pueblos primitivos que han desarrollado sistemas muy interesantes de su microeconomía, ¿verdad? Te puedo decir los lacandones, que han ido muchos especialistas en economía, dicen, estos son sistemas casi perfectos, en donde una comunidad... Casi imperfectos. No, casi perfectos. Porque, ahí no tienen crisis. Porque no tienen crisis y ven que es una comunidad que trabaja ayudándose unos a otros. O sea, es muy interesante el estudio que hicieron, por ejemplo, de esta comunidad lacandona, ¿no? Entonces, ¿qué conoces tú de algunos pueblos primitivos del mundo que hayan tenido sistemas así muy cercanos a la perfección? Pues vemos que todavía esos sistemas donde, se ha visto que existen en algunos lugares de Brasil, de Australia, de Nueva Zelanda, donde pues, todavía viven el sistema primitivo, donde pues, hay una organización familiar y pues funcionan a la perfección. Hay un líder por ahí de cabeza del grupo, donde se organizan perfectamente las actividades productivas, se las redistribuyen y
pues parecen vivir bien. Vaya. Entonces los sistemas como el sistema socialista, comunista, capitalista, entonces es un retroceso, porque realmente hay mucha desigualdad. Ese es el gran problema y el gran reto de la humanidad, ¿no? Cualquiera, yo creo, de nosotros podría irse a un lugar de estos y yo creo que serías muy bien aceptado, pero yo creo que no lo cambiaríamos. No lo cambiaríamos. Yo creo que, yo en lo particular, es interesante. Mira, un modelo capitalista, y me gusta el modelo capitalista con más o menos regulación por parte del gobierno, porque pues la irracionalidad del ser humano de producir en cantidades de mercancías que no pueden ser vendidas y al no ser vendidas se acumulan y provocan crisis en una empresa que provoca despidos en lo posterior, correr en más a los trabajadores. Entonces esa pues podría ser la función del gobierno de regular y de incentivar a través de impuestos qué actividades se requieren para que regular la producción de mercancías al no llegar a provocar esa sobreproducción, acumulación y despido de trabajadores en masa. Entonces hay un economista por ahí que se llama Jean Tirole. Tuvo el Premio Nobel de Economía en el 98. En su libro Economía del Bien Común señala esto, de que la economía óptima es aquella donde pues hay un ente regulador, que en este caso es el Estado, que pues regula la actividad productiva para que no se caiga en esto. Incluso pues en este caso el gobierno actúa como un Robin Hood, donde aquellos que se enriquecen demasiado o que tienden a la actividad monopólica, por un lado les cobra más de impuestos, o por otro lado impide los monopolios. Están prohibidos los monopolios para que no acaparen cantidad de sectores productivos y acabe la riqueza en muy poquitas manos. Entonces, yo no sé a parecer de ustedes, pero a mí me gusta el sistema capitalista donde uno goza de libertad, ya sea si tienes más o menos ambición, pues tú trabajas más, te preparas más, puedes lograr cierto nivel de riqueza, y si tú pues te conformas y pues con un modelo, con este modelo, y pues no ambicionas demasiado, puedes tener un nivel de vida modesto, decente, decoroso, donde no te falte nada. Pero claro está, pues sí, indudablemente que se van a gestar cinturones de miseria. No toda la gente tiene este hábito de estudiar, de prepararse, de levantarse temprano. Siempre va a haber pobreza, y yo creo que en todos lados, porque no toda la gente pues tiene esta ambición de progreso. Sí, sin embargo, para no monopolizar la palabra, ¿estamos como destinados a ver pobres en el mundo? Yo pienso que no necesariamente los sistemas tienen, por avanzados que sean, tenemos que justificar la pobreza, ¿verdad, Julio? Porque esto me parece como algo trágico. Sí, un destino trágico. Yo vi la propuesta de Jack Fresco. Este señor ya murió, mi amigo Jack Fresco ya murió hace algunos, creo que el 97, en el 2017 creo. Bueno, la propuesta de él me parece muy interesante. Él es futurista, ingeniero, dedicó 75 años de su vida en su propuesta. Él diseñó las ciudades del futuro. Estamos hablando de energía limpia, la solar, todos los tipos de energía limpia que hay, y hay para todos. Y se enfoca principalmente en tener recursos. Cuando hay recursos se acaban las quejas. Ya tú vas a hacer lo que tú quieras, pero primero necesitas tener lo más indispensable. Y él habla de eso. Mira, habla por ejemplo de los ladrones, de los bandidos. ¿Por qué roban? Bueno, primero pues sabemos que no quieren la cosa fácil, pero si ellos tienen recursos, si tú tienes un lugar donde vivir, tienes energía y tienes alimento, básicamente haz lo que te dé la gana. Hazte un libro, pinta lo que tú quieras, ¿verdad? Que tengas eso.
la motivación por hacer algo en la vida, pues te la va a dar la propia situación. Ves que aquel cuate, mira, qué feliz se ve paseando en bicicleta, caminando, corriendo. Mira aquel lo feliz que es diseñando casas, carros, qué sé yo. Eso le va a dar la motivación, pero si el Estado se encargara a dar esos recursos, lo que es básicos, pues ya lo demás sería, por añadidura, vendrían dándose las cosas. La gente más pudiente, los empresarios, la gente que más tiene, tarde o temprano se daría cuenta que no se van a poder acabar lo que tienen. En realidad, estamos hablando de 75 mil millones de dólares. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué te motiva? No me digas que pues, ¿qué quieres? Un viaje a la luna, ni siquiera los hay todavía. ¿O qué esperas de la vida? Pues tienes todo. ¿No te motivaría a ti ver hacer algo para que la humanidad cambiara? Vamos a decir, ¿por qué no vas y llevas maquinaria de agricultura para los países más necesitados? Ok, si no quieres regalárselas, préstaselas, réntaselas, cóbrales algo, y hay mucho que se puede hacer. Pero de ahí me llama la atención del modelo de Jack Fresco. Necesitaban verlo, yo se lo recomiendo mucho. Jack Fresco, y su propuesta es muy interesante, porque habla de inclusive automatizado la tecnología suficiente para que la gente ya haga lo que tú quieras hacer con tu vida, porque tienes lo básico, tienes tus alimentos, tienes energía, tienes vivienda, que son las tres de las más importantes que hay, quizás las más importantes. La salud viene a consecuencia de un bienestar. Si tú tienes techo, tienes tu mente sana. Por ejemplo, no, yo te entiendo el punto, pero la salud no tiene que ver necesariamente con la alimentación, sino de repente tienes un accidente, pues tienes que ir al hospital. Ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Sí. No tanto en enfermedades, cosas por el estilo. Fíjate, nomás que esto no me lo aceptarían las farmacéuticas ni los países que producen tanta medicina, pero en realidad es de sobra sabido, nomás, y mucha gente no te lo acepta inmediatamente. Me estás diciendo que no hay que tomar medicina. Mira, el cuerpo está hecho de tal manera para curarse así solo, pero somos testarudos. Mira, la verdad de las cosas es que no queremos que se nos evite nada. Se justifica la gente. Yo no me tomo una soda diaria, es mucho. Pero tú lo ves muy normal porque, una soda diaria, pues entonces ¿cuántas querías tomarte? Es mucho, una soda diaria. Mira, se habla de lo malo que es la cocaína, la marihuana, todas las drogas, inclusive el propio alcohol. Tómate 12 cervezas, no tienes problema, nomás no manejes, sabemos que es malo. Pero en realidad, tómate una soda diaria. Y vamos hablando, vamos a reducir a 8 cervezas que te tomes diaria. Yo casi te garantizo que el que se está tomando una soda diaria, claro, hay factores que si no hace ejercicio y otras cosas, pero casi te le voy a que se va a enfermar más el que se toma una soda diaria que el que se toma 8 cervezas por día, que no estoy diciendo que está bien, pero nomás como comparativo. Sí. Regresamos entonces al tema. Ok. Tú de alguna manera nos estás destinando a que la humanidad va a tener siempre pobres. Permíteme un ratito. Cálmate, sin ímpetus. Entonces, vamos a entender la pobreza como carente de los servicios más básicos. Sí, quizás eso podemos entender por pobreza. No tiene casa, no tiene empleo, no tiene servicios de salud. Entonces, me parece terrible al destino que nos vas a poner en cualquiera de estos sistemas, pero debe de haber sistemas, porque los hay de hecho, en donde son un poco más compasivos, donde han encontrado la cuadratura al círculo. ¿Cuáles serían estos sistemas que crees tú que son un poco más democráticos en la repartición de riqueza? Sí, me parece, muchos de ustedes lo sé, ¿verdad? Por las referencias que me han dado, y el simple hecho de hablar de socialismo ya implica la sola palabra, un Estado que te va a controlar qué produzcas, cuánto debas ganar, cuánto debes tomar, o sea, de plano dirige tu vida. Entonces, en lo particular, a pesar de que son mixtos algunos, que ya se permite tener libre empresa, creo que como quiera te están regulando. Entonces, pues vaya, hay gente que ambiciona y si tú para eso te preparas, dedicas todas tus energías,
para lograr riqueza, porque es tu máxima ambición y como eso hay muchos, pues yo creo que el mundo está lleno de riqueza y yo creo que hasta cierto límite yo creo que el Estado debería de permitirlo, porque hay que ver que el enriquecimiento desmedido de una clase social provoca el empobrecimiento de otra. Sí. Entonces creo yo que en esa medida el Estado sí debe de regularlo. Lo mismo las actividades monopólicas, donde una sola persona o familia controle muchos sectores de la producción. A lo que veíamos que dices que necesariamente va a haber pobres, creo yo que por desgracia así es. Y esto genera otro problema adicional, que el que es pobre, okay, probablemente no. Dime qué es pobre, pues. ¿En qué concepto me pones la pobreza? Sí, no, pero ¿en qué? Como, okay, descríbeme qué son los elementos que definirían tu pobreza. Vamos a referirnos a pobreza económica. No, sí, obviamente, sí, me refiero a eso. El ser pobre involucra muchos aspectos. No tener vivienda, por ejemplo. Es el no tener trabajo, no tener vivienda. Suficiente. No tener casa. Eso es lo que predices que la raza humana va a seguir así. Que cualquier sistema que sea por muy generoso. Necesita haber un Estado que les regale, que les dé a cambio de nada, lo que parece también injusto ante aquella gente que se prepara, que trabaja, que lucha por ganarse su sustento y que le dé a gente que no hace nada por progresar, que pues probablemente no sean culpables de su situación porque son hijos de padres quizás de familias desintegradas, de padres que se separan o que no están atentos desde chicos de darles lo elemental como atenciones, como educación. Entonces desde ese momento nace el perfil de alguien que va a ser delincuente en el futuro o que va a ser pobre porque quizás no se va a dedicar a ejercer alguna actividad productiva que le llegue un ingreso. Entonces desde ese punto de vista creo que siempre va a haber pobres, entonces por desgracia así lo creo. Por desgracia quizás, pero todavía soy yo muy optimista, por muchas razones que te voy a dar quizás al final de la intervención. Vamos a dar una ronda última. Julio, ¿tú quieres agregar algo a este respecto? ¿No? Sí, yo me gustaría redundar sobre la importancia de hacer crecer la clase media. La clase media finalmente fue la que impulsó este país. No es tan notorio porque, pues como sería mucha la clase media, no lo puedes notar tanto como tú notas el crecimiento de la clase alta, hablando en términos económicos obviamente, y como consecuencia el crecimiento también de grandes cantidades la clase pobre. Cuando vemos que lo que pasó aquí en Estados Unidos, cómo la clase media hizo crecer el país, digo, pues ¿por qué no adoptar ese sistema? Y vemos que los republicanos no lo van a hacer porque no les gusta, comenzando con que el que tenemos como presidente hoy, pues no me parecía una persona tan noble como para que se hubiera postulado a la presidencia por su nobleza. Pues no, buscaba un interés propio que ya lo obtuvo, ya se redujo los intereses a la clase misma de él, y esto pues para que cambie necesitan otra persona con otra ideología, quizá en muchos aspectos opuesta, para que esto se dé el cambio. Pero concluyendo, yo buscaría proponer que la clase media sea la que crezca, y para ello hay que modificar muchas leyes. ¿No te refieres en cualquier sistema que se fuese, no? Porque en muchos sistemas en el mundo la clase media realmente no existe. Sí. Estamos hablando, podemos enumerar varios, pero no es así. Eso le da una fuerza económica tremenda a una sociedad, porque se desarrolló una clase media que es la que finalmente empuja y hace válido un sistema económico, social, político, económico y todo esto, ¿no? Entonces, sí sería muy interesante entender esta parte. ¿Algo más que quieras decir? Sí, hoy por hoy en realidad ya se tiene más fácil. Es como si tú vas a inventar, lo que estábamos platicando hace rato, si tú quieres un carro muy poderoso que tenga tantas cosas que a la gente le gustaría, ya no tienes que inventar la rueda, el motor, la transmisión,
tantas cosas, igual traducido a la economía. Hoy por hoy, basta ir a la historia. Si tú no sabes de historia, estás condenado a repetirla. Hoy por hoy puedes tú ir a la historia y ver qué modelos económicos han funcionado en cada país y cómo el país se ha ido desarrollando, las trabas que se han tenido, los errores que han cometido, y ahí está la clave. Hoy por hoy se está volviendo atrás. Cuando México, por ejemplo, tenía un crecimiento del 6%, ¿qué se hacía y qué cambios se hicieron para que eso ya no se diera? A llegar al mísero crecimiento de menos del 2%, que ahora se lo quieren achacar al presidente ahora, que le dejaron pura basura por todos lados, y hay que limpiar la basura para poder el crecimiento siga. Y que no era tan real el 2%, porque técnicamente sí, parece ser que era menos que eso, ¿no? Pero pues, ellos querían verse bien, así que todavía lo pusieron más alto, sí. Así que ni siquiera era real, pero bueno, suponiendo que sea así, pues un poquito menos del 2%. Y los resultados, como Jalife, yo escucho mucho a Jalife porque él tiene credibilidad, se informa. Para ver resultados reales no tienes que esperarte 4 meses, pues es muy poquito tiempo. En realidad ya los cambios estamos viendo lo que es las bases que se están dando. Desde luego no es perfecta, pero dale chance siquiera los 3 años, perdón. A los 3 años ya podemos ver más o menos qué pueda pasar con la economía de México y muchos otros aspectos, criminalidad, etcétera. Correcto. Y entonces, para terminar, Rosendo, ¿qué podrías sacar como conclusión de cuáles son estos sistemas económicos que pudieran ser más futuristas, que podrían darnos más alternativas sociales? No estamos hablando solo de lo económico, porque finalmente si lo vemos como sociales, pues es finalmente el hombre el que los echa a andar, y se busca siempre que sean lo más democráticamente posibles, ¿no? Sí, pero pues vemos que la humanidad constantemente está evolucionando. Asimismo, los modelos económicos. Hoy por hoy parece ser que los más justos son aquellos en los cuales hay libertad para que tú ejerzas alguna actividad económica, pero pues el ser humano es desmedido en su enriquecimiento. Entonces ahí cabe la posibilidad de una intervención gubernamental para que regule tu actividad. Y lo mismo, aquellos sectores que generan buena cantidad de empleo merecen el apoyo del Estado para que para florecer esta clase media de la que señala Julio, que precisamente es la que más empleo genera. Entonces debe servir como un ente regulador. El capitalismo requiere la regulación del Estado, pero una regulación controlada, no excesiva. Por esa razón estoy en favor yo de la caída de ese neoliberalismo, que es dejar al libre juego de las fuerzas del mercado la economía. Debe haber cierta regulación y debe haber cierto proteccionismo para que empresas extranjeras no lleguen ni te dominen ni te desplacen. Debe el Estado proteger la economía nacional. Muy bien. Pues bueno, finalmente yo lo que podría sacar de conclusión sería varias cosas, sin embargo quiero ser breve. Una, el otro día estuve viendo, me gusta mucho navegar en la internet y conocer a mucha gente que está en diferentes países, cómo lo viven. Conozco a una mexicana que está en China desde hace 12 años y es muy interesante su canal. Ella es una empresaria, es muy interesante. Luego me tocó ver a otros paisanos de nosotros mexicanos que están en Noruega. Entonces, cuando nosotros vemos estos países y cómo se conducen en cuanto al mercado y el ciudadano común y corriente cómo lo percibe, me acuerdo que los mexicanos que estaban en Noruega, es una pareja que se fue para allá, es una historia un poco larga, el punto es que están allá y dice que una de las cosas que les sorprendió de Noruega es que todos los productos que están en los supermercados son de Noruega, que no hay de otra parte, que eso es algo muy raro. Yo quería ver esto, aquello, de los productos que son conocidos mundialmente, cualquiera que ustedes quieran. Y dice, y aquí solo hay de marcas nacionales. Bueno, es un sistema económico que le da mucho al ciudadano, porque protegen, lo que decía Rosendo, son políticas de proteccionismo en donde sí realmente están cuidando el mercado interno. ¿Por qué? Pues porque eso genera un bienestar social y eso permite que también el país sea más estable. El punto aquí es que cualquiera que este sistema sea,
económico, ya sea de derecha, de izquierda. Hemos visto, por ejemplo, países donde no existía prácticamente nada, ningún desarrollo social ni económico, y ahora Singapur, que nadie lo quería adicionar a sí mismo, porque no tenían ningún recurso, nada. Oye, es un ejemplo para el mundo de desarrollo en todos los sentidos. De hecho, los chinos vienen a estudiar los tecnológicos de Singapur. Cuando ustedes ven lo que es este país, va a la vanguardia. Ellos están viviendo ya en otro nivel, en otro tiempo muy adelantado, en muchos sentidos. Y su gobierno es derechista, ¿verdad? Entonces, no importa en sí de qué tendencia sea el sistema, lo más importante es que se beneficie de una manera mucho más justa la riqueza y que se distribuya la riqueza ante la sociedad, para que esta sociedad se empodere y pueda desarrollarse mejor en todos los sentidos. Así que esta sería mi reflexión finalmente. Les agradezco mucho a Julio, que nos dio sus puntos de vista, y pues estaremos viendo otros temas enseguida. Igual a Rosendo le doy las gracias por estar aquí, y recuerden que se pueden inscribir en este canal y también pueden hacer algo más, ¿verdad? Sí, suscribirse, recuerden que es gratis. Si les gusta y nos dan un like, eso nos motiva y podemos continuar con otros temas. Se trata propuestas de qué tema les gustaría tratar, a ver si lo podemos darles gusto y desarrollarlo de mejor manera, así para poder tratar, ¿sí? Y entonces invitamos para que vean el video, ¿verdad? Así es. Los esperamos en la siguiente, y si manifiestan interés, pues claro está que esto continúa, y lo mismo, alguna propuesta sobre algún tema es bienvenida. Menos azúcar y más frutas y verduras. Eso no tiene que ver. Bueno, ya ni modo, ya salió, pero ya ni modo. Se les escapó. Así que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Recuerden que les mando saludos a la gente piqui y a la gente fifi, para que nos empiecen a recortar de todo lo que quieren ellos. Ya saben, siempre ven el prietito en el arroz. Así que, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. Así que hasta luego. Hasta la vista. Audio Jungle.